Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de videos, esta vez sobre el módulo 3, que como ustedes pueden ver tiene un título bastante largo: Neoliberalismo entre comillas, economía política radical, economía política feminista, economía política negra y entre comillas también nueva economía política. Entonces, este módulo va a ser el módulo más largo de los tres del curso. Vamos a tener seis sesiones distintas en donde vamos a ver cada uno de estos temas, ¿cierto? Entonces, en el video de hoy vamos a empezar con las reacciones a la planificación económica y otra vez, entre comillas, neoliberalismo. Entonces, después de todo lo que habíamos venido hablando durante los módulos uno y 2, en donde desde finales del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX se hace un esfuerzo muy grande por construir el Estado administrativo, por construir también una tecnocracia, por construir un estado del bienestar con unas políticas sociales particulares, donde se le otorga también un rol muy importante al Estado, una responsabilidad con respecto, por ejemplo, a la estabilidad macroeconómica, entre otras cosas, dado, digamos, un contexto económico, político y social bastante complicado a finales del siglo XIX, con problemas que el capitalismo no había podido resolver, problemas de pobreza, pobrezas de desempleo, perdón, problemas de desempleo más adelante. Luego con dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el medio la crisis del 29, la Gran Depresión de los años 30, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos, digamos, eventos políticos, económicos y sociales habían hasta cierto punto legitimado esa idea que tenían tanto los estados como los economistas de que era necesario intervenir la economía, era necesario intervenir la sociedad, etcétera. Y digamos que estamos metidos dentro de ese contexto. Muy pocas personas están, digamos, poniendo en tela de juicio esas ideas, aunque obviamente hay algunas, ¿cierto? Pero sobre todo hacia los años 60 y 70 va a venir esa, digamos, reacción contra la planificación económica por parte de un grupo muy particular de economistas y de pensadores que en principio solamente, realmente como hasta los años, principios de los 60, probablemente más bien hasta los años 50, se van a llamar a ellos mismos neoliberales, pero que vamos a ver es un grupo muy particular de personas y de economistas, y que más adelante ese término de neoliberalismo va a empezar a ser utilizado de una forma muy distinta y casi que ninguna persona se va a reivindicar como tal, como neoliberal. Entonces, eso va a ser, digamos, una de las partes de este último módulo, para después pasar otra vez a un, digamos, estudio de caso muy concreto, que es la experiencia de los Chicago Boys y de Milton Friedman y la relación de Milton Friedman con la dictadura de Pinochet en Chile. Estos Chicago Boys que vamos a ver eran un grupo también muy particular de economistas chilenos que fueron educados en la Universidad de Chicago, entre otras cosas, por personas como Friedman, y como otros profesores de los que vamos a hablar. Y vamos a ver cómo, digamos, van a empezar a ser parte del gobierno de Pinochet en los años 70, después del golpe militar, obviamente, y cómo estos economistas entrenados en Chicago van a traer unas ideas que para ellos son esas ideas un poco modernizadoras también, ¿cierto? Esas ideas de la buena teoría económica que finalmente van a supuestamente poder aplicar en el caso chileno, en el caso latinoamericano, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se da esa relación problemática entre estos economistas que creen o que, sí, que se creen un poco los dueños del buen conocimiento, eh, con esa política tan complicada de la dictadura chilena durante esos años. Entonces, digamos,
esa relación, esa tensión que siempre hemos tenido a lo largo del curso entre la economía y la política, entre las libertades, no solamente económicas, sino también políticas, sociales, entre el respeto o no por la democracia en nombre de la libertad política, etcétera. Digamos, todas esas tensiones se ven de una forma muy interesante en ese caso de los Chicago Boys. Luego vamos a hablar de la economía política radical de un grupo de economistas en los años 70 y de estudiantes de economía en importantes universidades de Estados Unidos como Harvard, como Michigan, etcétera, que reaccionaron a el tipo de conocimiento económico que se estaba produciendo en los años 70 en Estados Unidos, en general en el mundo, y que ellos creían que era demasiado abstracto y que no era relevante para los problemas que aquejaban a la sociedad estadounidense en particular, sobre todo teniendo en cuenta todos esos movimientos por los derechos civiles que van a ser muy importantes en los años 60 y estos economistas radicales van a quejarse, justamente van a criticar a la economía dominante por no tener herramientas para explicar esos fenómenos, por un lado, y por otro lado, por ni siquiera tener, digamos, la motivación de querer explicar ese tipo de problemas sociales y políticos de la época. Al mismo tiempo, entonces, también se va a desarrollar una economía política feminista y negra, más o menos por la misma época, que no solamente, digamos, va a estar en contraposición de la economía estándar, de la economía dominante, justamente por no ocuparse de estos problemas, por ejemplo, del racismo, de la discriminación de los afroamericanos, de las mujeres, de otras minorías, em, de hacer esa separación entre, por ejemplo, la esfera pública, la esfera de la producción, la esfera del Estado, la esfera política y la esfera privada, que es la esfera de la casa, obviamente, digamos, con unos economistas políticos feministas que van a criticar esa separación y van a tratar de reivindicar la importancia, por ejemplo, del trabajo doméstico, de ese trabajo invisible y de esa, digamos, división del trabajo injusta entre las personas al interior del hogar también. Entonces, esa reacción de los economistas feministas y negros va también a ir de la mano, además con una cantidad de reformas institucionales a la organización de la disciplina económica, en particular, digamos, en el centro de la American Economic Association, con la creación, por ejemplo, del CS Web, y también más adelante con la National Economic Association, que va a ser justamente esa, digamos, institución de economistas afroamericanos, y no solamente afroamericanos, pero de economistas que se preocupan por los problemas de discriminación, de racismo, etcétera. Y después vamos a hablar de dos, digamos, temas importantes también para finalmente converger hacia entender qué es eso de la nueva economía política. Y vamos entonces a ver cómo desde los años 60, digamos, la economía va a empezar a, si ustedes quieren, invadir otros terrenos digamos, de estudio, otros objetos de estudio, como por ejemplo temas de política directamente, de ciencia política, como cómo funcionan las votaciones, la democracia, también el derecho en el marco un poco de lo que se llamó o lo que se llama el imperialismo de la economía, ¿cierto? Entonces, cómo los métodos de los economistas van a empezar a utilizarse para entender otra vez las votaciones, la democracia, el derecho y ese tipo de esferas y cómo eso va poco a poco a converger hacia eso que conocemos hoy en día como la nueva economía política, también entre comillas, porque la definición puede ser bastante amplia. Esa idea, digamos, de que la nueva economía política estaría definida por unos axiomas, digamos, de elección racional, si ustedes quieren, también por
la importancia de las instituciones, la importancia de la economía del desarrollo y también por una nueva redefinición de las fronteras de la economía, justamente también desde esa, digamos, esa manera de transformar los objetos de estudio de los economistas, llevándolos, digamos, hacia otras esferas que antes no habían sido consideradas de los economistas. Entonces, digamos que una de las primeras preguntas que debemos hacernos para este módulo es entender qué era lo que estaba pasando en el contexto de las décadas de los años 60 y los años 70 en Estados Unidos en términos económicos, en términos políticos y sociales, y cuáles fueron o cuál fue la reacción de los y las economistas frente a este contexto. Entonces, digamos que globalmente tenemos un cambio entre los años 70 y los años 2000 en la actitud frente al rol que el Estado debería jugar en la economía, en particular en Estados Unidos, pero también en países como Inglaterra, en algunos países latinoamericanos un poco también, donde, como les comentaba, entonces ya se va a poner en tela de juicio un poco este rol legítimo que habían tenido los estados como entidad que debía velar por el bienestar de los individuos, de la colectividad, por la persecución de los intereses colectivos, del interés público, también, por ejemplo, por la estabilidad macroeconómica, por poder intervenir la economía de manera contracíclica también, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso se empieza a poner en tela de juicio en esos años, entre los años 70 y los años 2000, y se empieza a ver este tipo de intervención como algo que tiene muchos problemas en particular porque se recupera una idea que no es que fuera absolutamente innovadora, no es que fuera algo que se inventan los economistas en los años 60 y 70, sino que había estado siempre ahí, incluso desde Pigou, desde Marshall, desde el mismo Keynes y más para atrás también. Y es esa idea de que las personas que están en el poder, que hacen parte del Estado, no necesariamente están persiguiendo el interés común, el interés público, el interés de la colectividad, entre otras cosas porque es muy difícil poder definir de forma clara qué significa en todas las situaciones perseguir el interés de la colectividad, obviamente, pero sobre todo porque estos agentes, servidores públicos, políticos, funcionarios, tecnócratas, etcétera, empiezan a ser vistos y criticados cada vez con más fuerza por estos economistas, digamos, que están reaccionando a estos problemas de la planificación y de la intervención del Estado, porque empiezan a ser vistos como cualquier otro tipo de agente económico, como un agente racional que responde a incentivos, pero que al mismo tiempo está buscando, está persiguiendo su propio interés, su interés individual. Entonces, para estos economistas, para algunos de estos economistas, en particular para Buchanan, para Tullock, etcétera, para Hayek también, para Friedman también, estos economistas y estos políticos que dicen perseguir el interés de la colectividad, realmente lo que están haciendo es muy peligroso porque lo que están haciendo es utilizar el aparato del Estado, utilizar su poder, su autoridad, su posición privilegiada, el acceso a información privilegiada también para perseguir su interés propio. Entonces, importante en términos de política económica este cambio en esa actitud, en esa visión del mundo que va a haber durante esas décadas de los 70 hasta el 2000, va a estar caracterizada por la privatización, por la terciarización, por la desregulación, la reducción de impuestos y también por la reducción del gasto público. Lo que vamos a ver al final de esas décadas, más o menos hacia el año 2000, es que la desigualdad va a aumentar durante esas décadas, pero además se va a defender la idea de que ese aumento de la desigualdad era necesario justamente porque era importante poder aumentar y crear los incentivos para poder crear
productividad y crecimiento, sobre todo en una década de los años 70. Ustedes recuerdan, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hay unos años, más o menos unos 30 años, en los que las economías, sobre todo occidentales, de Europa Occidental, Estados Unidos, y otras economías también en Asia, incluso un poco en América Latina, ven, digamos, un crecimiento económico importante, un desarrollo económico relativamente importante, pero hacia la década de los años 70, con la crisis del petróleo en particular, viene toda esta época de la estanflación, donde tenemos un aumento de los precios, un estancamiento en las tasas de crecimiento de la economía y al mismo tiempo un aumento también en la tasa de desempleo en países como Estados Unidos y Europa. Entonces, digamos que ese contexto también ayuda hasta cierto punto a deslegitimar todo lo que venía, digamos, todo ese modelo que venía de antes de la intervención del Estado y justamente entonces se da ese cambio en la actitud, en esa visión del mundo y se defiende esta idea de que lo que necesitamos es incentivar el sector privado, incluso aumentando la desigualdad para generar ese aumento en la productividad y en el crecimiento económico. Entonces, digamos que es un cambio que va más allá de la idea simplemente del cambio en algunas políticas económicas, ¿cierto? O algunas políticas en general, y que de hecho va a cambiar en términos de la visión del mundo, la cosmología que tienen los intelectuales, ¿cierto? Entonces son cambios profundos que van más allá de las políticas y que sobre todo tienen que ver con los valores y digamos con las visiones de mundo que van a tener los economistas y los intelectuales. Y en particular tomamos esta idea de Backhaus de que estos cambios se producen por dos razones específicas. Una, pues por varias razones más, ¿cierto? Pero en particular por dos, ¿cierto? El rol que los grupos y las organizaciones, que la literatura muchas veces llama neoliberales, ¿cierto? Entre comillas, que jugaron de manera activa, digamos, para poder propagar ciertas ideas acerca de la liberalización, de los mercados, ¿cierto? La privatización, la idea de la importancia de la propiedad privada, etc. Y por otro lado, la idea sobre el consenso dentro del mainstream economics, ¿cierto? Acerca de que el libre mercado vuelve a tener un papel protagónico, ¿cierto? Entonces, esa idea de que digamos, la economía dominante va a basarse hasta cierto punto en el ideal de que los mercados deben ser un poco ese objetivo a seguir, ¿cierto? Ya no es tanto la idea de cómo el Estado puede o debe más bien intervenir la economía y debe tener toda la responsabilidad, digamos, estoy exagerando un poco, por supuesto, ¿cierto? Pero debe tener esa responsabilidad de generar la estabilidad macroeconómica y de generar el bienestar de las personas. Entonces, esas dos cosas, nos dice Backhaus, van a ser importantes para entender estos cambios. Al mismo tiempo, para entender estos cambios y los otros cambios que vamos a ver en el resto del módulo, habíamos hablado de todas estas reacciones desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista político, con los movimientos por el Civil Rights Movement en Estados Unidos, ¿cierto? Los movimientos contra la guerra, la tercera ola del feminismo, etc. Entonces, estos años 60 y los años 70, como habíamos dicho, son años de altísima actividad política, altísima actividad social y de reacciones desde todos los espectros políticos con respecto a lo que se venía haciendo en términos de política económica y lo que se venía también pensando y produciendo en términos de conocimiento económico y de teoría económica, ¿cierto? Yo les dije que poco a poco se iba llenando el salón, ahí vamos. Entonces tenemos esas cosas importantes como contexto, digamos, que explican estos cambios y estas reacciones, ¿cierto?